Un gusto en conocer. Bueno, Fania, me avisas, ya estoy lista. Ya estamos grabando. Bienvenidos a todos, a pesar de que está un poquito extraña hoy la configuración, pues igual con el mismo gusto de siempre. Les doy la bienvenida en nombre de la Fundación Borges y de la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe a este coloquio que es un honor para nosotros, tanto en general, toda la idea de Marisol de revisar mensualmente a alguna escritora venezolana, como, bueno, en especial hoy la participación de Ana Teresa Torres, una autora que admiramos mucho acá, este, y que hemos leído mucho, sobre todo sus ensayos. Y también pues la oportunidad de poder tener investigadores de este nivel que acepten esta invitación a estos encuentros y que nos permitan colaborar en esa labor de difundir ese patrimonio. Muchísimas gracias. Oh, para que te haga el video. Si Marisol está hablando, no. Son ideas. ¿Estás hablando, Marisol? No te escuchamos. Ya se le oyó un momentico y volvió a apagarse. ¿Será que se le colgó un poco la conexión? Pues no sé si Luz Marina puede hacerme el favor de entonces empezar. Pero creo que normalmente a Marisol le gusta hacer una Pues ella presentación tiene siempre su general. presentación. Bueno, si quieren, lo que Sí, podemos hacer es esperar entonces unos minutos, dar un chance. sí, claro, se desconectó ella. Todavía es temprano, pero usualmente empezamos puntual. Sí, claro. Tenemos unos minutos y si no, pues tranquilo. Así ya también está llegando la gente. Lo siento, tuve problemas con la conexión y tuve que solucionarlo de otra manera. Buenas tardes a todos. Para quienes nos visitan por primera vez hoy en el Seminario de Escritoras Venezolanas, mi nombre es Marisol García y coordino el seminario desde el año pasado. Les voy a mostrar las actividades que hemos realizado brevemente para que se animen a visitarlas en el canal de YouTube de la Fundación Cultural Bordes. Hoy tenemos un coloquio sobre la novela Doña Inés contra el olvido de nuestra escritora venezolana Ana Teresa Torres. Ah, Sami, necesito, porque no puedo pasar la presentación. Tengo un pequeño problema con la presentación. Se supone Sí, que debería pasar. Bueno, mientras mi sobrino me ayuda a resolver este pequeño problema, les muestro las actividades que hemos desarrollado en Ahí el está. seminario. Gracias, aquí, ¿verdad? Ujú. La primera actividad, gracias a mí, la primera actividad es sobre la escritora Laura Antillano, Solitaria Solidaria. En febrero hicimos una sobre Hani Ossoth, la tercera en marzo sobre Carmen Vincenti, la cuarta cuentista venezolana, que fue una conferencia del profesor Rudy Mostacero, la quinta sobre la poeta Millo Bestrini y la última del mes pasado sobre Milagro Socorro. Todos estos videos están en el canal de YouTube para que ustedes los puedan ver y compartir con personas interesadas en la literatura escrita por mujeres. La información que les voy a presentar sobre la autora está sobre todo en su página web, a la cual los invito a visitar porque aparecen los datos de toda su carrera literaria, aparecen además sus obras en archivo completo y es una buena base de datos para estudiar a la autora y su obra. Brevemente voy a hablar de su vida porque nos vamos a centrar solamente hoy en una novela. Es licenciada en psicología, fundadora y miembro activo de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas,
Y desde 2006, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. En 1984 obtuvo el premio de cuentos del diario El Nacional. Ha publicado El exilio del tiempo en 1990, Doña Inés contra el olvido en 1992, de la que nos ocuparemos hoy. Un momento. Bueno, es que no puedo ver una parte. Malena en Cinco Mundos, 1997. A ver cómo hago aquí. Mejor. Los últimos Espectadores de espectadores Acorazado del Potemkin. acorazado Potemkin, 1999. La favorita del Señor, 2001. El corazón del otro, 2005. Me abrazó tan largamente, 2005. Nocturama, 2006. La fascinación de la víctima, 2008. La escribana del viento, 2013. En 2018, Diario en Ruinas. 1998 a 2017. Y Diorama, 2021. Además de las antologías Cuentos Completos, 1966-2001, publicado en 2002. El hilo de la voz, antología crítica de escritoras venezolanas del siglo XX, junto a Yolanda Panti en 2003. Historias del continente oscuro, ensayos sobre la condición femenina, 2007. Y Fervor de Caracas, una antología literaria de la ciudad, 2015. En 2020 publica con la editorial Eclexidra Viaje al poscomunismo. A continuación les presento las portadas de la novela Doña Inés contra el olvido. Ustedes verán que aparece la primera edición publicada por Monte Ávila en 1992, luego en 1999 se produce la segunda y luego la tercera en 2008. Y luego las otras portadas corresponden a traducciones que se han hecho de la novela en otras lenguas. Los premios que ha obtenido esta novela. En 1991, el premio de novela inédita de la primera Bienal Mariano Picón Salas. En 1994 obtiene una mención de finalista en el concurso de novelas escritas por mujeres Sor Juana Inés de la Cruz en México. Y en 1998 el premio Pegasus de literatura a la mejor novela venezolana de la década. Para quienes nos siguen, no nos siguen, perdón, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter o pueden escribirme un correo y los añado al grupo de WhatsApp donde publicamos toda la información. Este es el programa que corresponde al día de hoy. Ya Fania se presentó, es la directora de la Fundación Cultural Bordes. Camilo Mora es nuestro coordinador de la maestría. Lamentablemente no ha podido acompañarnos hoy. Y voy entonces a continuación a presentar los dos ponentes que van a versar sobre la novela. La primera es la profesora Luz Marina Rivas, profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela, con una larga trayectoria en publicaciones, libros, artículos, directora de tesis. Ha sido realmente una formadora en la literatura general y venezolana en particular, y específicamente la escrita por mujeres. Actualmente trabaja en el Instituto Caricuerpo, donde coordina la maestría en lingüística. No, El en segundo literatura y ponente, cultura. Ojo. En perdón, literatura y cultura, no es en lingüística. ay, perdón, en literatura y cultura. Perdón, se me intersecté con mi formación lingüística. El segundo ponente corresponde a Omar Osorio Moretti. Él fue profesor de la Universidad Simón Bolívar y actualmente entiendo que es estudiante de doctorado de la University of Connecticut en Estados Unidos. También ha sido un estudioso de la literatura venezolana. Ambos han publicado sobre la novela. De hecho, el profesor Omar tiene un artículo que se llama Tensiones sobre la historiografía y la narrativa histórica, Doña Inés contra el olvido, de Ana Teresa Torres, publicado en 2007, que es la razón por la que lo he invitado. Bueno, aquí tenemos una breve reseña de los autores que me voy a saltar y una breve reseña. Y ahora sí, de la novela, que seguramente los autores van a mencionar la reseña y por eso también me la voy a saltar. Sin más preámbulo, voy a dejar con ustedes a la profesora Luz Marina Rivas,
quien va a comenzar a compartir con nosotros sobre sus hallazgos en cuanto al análisis de esta extraordinaria novela. Olvidé mencionarles, pero aún estoy a tiempo, que sobre esta novela se han escrito 12 artículos de crítica literaria. De manera que de las novelas que conozco escritas por mujeres en Venezuela, esta es una de las que más ha mostrado, mayor interés la crítica en su análisis. Los dejo entonces con la profesora Luz Marina Rivas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Fundación Bordes y a la profesora Marisol. Yo quería como reflexionar un poco sobre esta novela porque quería como preguntarse cómo leerla luego de 32 años de su publicación. Y quiero pues destacar, Marisol, no solamente esta novela ha tenido artículos que conseguimos en internet, sino muchas tesis de pregrado, tesis de grado, tesis de grado. Bueno, creo que marca un hito importante en la carrera de Ana Teresa como escritora y nos va mostrando cómo ha concebido la historia Ana Teresa a lo largo de su creación novelística. Como decir que también en los ensayos hay muchísimos aportes como su libro La herencia de la tribu. Yo comenzaría diciendo que Ana Teresa se ha ocupado de la historia de Venezuela en El exilio del tiempo, en que nos recrea el siglo XX, nos recrea varios siglos de la historia desde el siglo XVIII hasta el XX en Menes contra el olvido, en los últimos acorazados, en los últimos espectadores del acorazado Potemkin. Está trabajando la época de la insurrección guerrillera, en la fascinación de la víctima, toda la modernización de Caracas, la llegada de los extranjeros, de la modernización, dictadura de Pérez Jiménez, por poner algunos ejemplos. Todas las novelas hay hablar de Venezuela. Desde el interés de Ana Teresa ha sido importante y voy a comenzar reflexionando sobre el título, Doña Inés contra el olvido. Y lo que tenemos es precisamente una novela que nos llama la atención sobre una nación amnésica, una nación que conoce poco su historia. Y conocer la historia se hace importantísimo para poder hacer tejidos de nación, identidad. Entonces, hay muchas reflexiones acerca de la novela histórica, que por supuesto George Lukács o conceptualizar, pero lo que podemos ver en América Latina es que si bien las novelas históricas sirvieron para legitimar formas de concebir la nación en el siglo XIX, en el siglo XX, la historia oficial, se subvierte lo que se nos ha dicho. Está en consonancia con las nuevas formas de hacer historia que implican comprender que la historia no tiene una única verdad, sino Creo que la profesora Luz Marina tiene problemas con su conexión. no, ya volví. Sí, se me apagó de repente. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la novela histórica, nos dice Noé Trix, surge en momentos de crisis políticas, crisis identitarias,
revoluciones, revueltas, nace de hecho pues, con la Revolución Francesa y tiene como característica una pulsión de identidad. Entonces, de hecho, conocer la historia nos ayuda a encontrar la identidad colectiva, que por supuesto es variable a lo largo de la historia, pero que resulta importantísimo conocer. Entonces, me voy a referir un momento a un ensayo importantísimo en la producción de Ana Teresa, que es La herencia de la tribu, que nos habla de cómo nuestra historia se ha construido sobre el mito de del momento de la independencia. Ha construido la figura del macho, del caudillo, del militar como el prohombre, el fundador, por encima de los héroes civiles. Creo que esa reflexión es muy importante, porque de hecho lo que se puede ver en buena parte de la literatura venezolana es que se privilegia el militarismo, se privilegia al hombre fuerte. Yo tengo un trabajo sobre eso, pero no voy a lugar aquí. Pero digamos que lo interesante entonces de Novelar contra el olvido es la perspectiva femenina de la historia que se plantea en esta novela. Aquí vamos a tener la inversión de roles. Se expresa el monodiálogo en la figura de Doña Inés, que por cierto pues existió y requirió de un trabajo de archivo muy importante que hizo Ana Teresa. Entonces, acá lo que tenemos es una mujer que cuenta su versión de la historia, una mantuana del siglo XVIII que es un fantasma, está muerta. Ella desde su casa, la casa, Creo que la profesora Luz Marina ha tenido problemas con su conexión. Vamos a esperar un momentico a ver si es posible que ella se reconecte y si no, lo que hacemos es darle paso al profesor Osorio mientras ella resuelve el problema de conexión. A ver. se supone todo. Volvió. Luz Marina. Luz Marina, ¿tienes problemas con tu conexión? Recording in progress. Ya, me voy a quedar con el teléfono para estar más Ok. segura. Volvemos Ok. entonces, Luz Marina. Volvemos entonces a la idea de la perspectiva femenina. Entonces, Doña Inés, la encarnación de Doña Inés es bien interesante porque nos recuerda a la idea de Michelet y Michel de Certeau de hacer hablar a los muertos. Ella va a contar su historia, pero eso no va a tener mayor incidencia en la historia porque es la historia contada por una muerta, pero que nos hace reflexionar sobre todo el largo proceso desde el siglo XVIII hasta el siglo XX en nuestra historia. Entonces ella va a hacer hablar a los muertos y va a contar la historia como lo hace la novela histórica, haciéndonos reflexionar desde la ficción. Evidentemente los muertos no hablan, entonces ya hay una ficción en la mujer que nos habla desde el más allá. Y lo hace en monodiálogo, es decir, solo vamos a escuchar su voz y además en un tono muy informal. Es una historia oral
que va a contarnos varias veces en diálogo con figuras de poder. Primero su marido, luego Carlos IV, Joaquín Crespo, Cipriano Castro. Y por otra parte también nos habla de la historia en tercera persona, en otros momentos cuando nos habla ¿de quién? De uno de los descendientes de su esclavo que le busca jovencitas a Cipriano Castro y cosas así. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo interesante? Una cita de la novela es: en este país de la desmemoria yo soy puro recuerdo. Entonces, esta mujer va a hablarnos de la historia desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, es bien interesante que comience con la colonia, porque la colonia está muy poco trabajada, por lo menos desde lo que pudiéramos llamar los estudios escolares, el saber de la gente común y corriente. Pareciera que es un terreno de especialistas. Por supuesto que los historiadores han hecho trabajos importantísimos acerca de la colonia, pero no son trabajos conocidos. Entonces ella nos va a hablar desde la perspectiva de una mantuana que debe estar encerrada en su casa, que tiene posesiones importantes y grandes haciendas, pero no las conoce porque ella está subyugada como esposa del señor terrateniente, que se permite tener hijos con las esclavas y que se permite, digamos, administrar las posesiones de doña Inés. Entonces aquí tenemos eso para comenzar. Entonces, cuando doña Inés va viendo todo lo que pasa, ella está, digamos, muy mortificada porque no tiene las pruebas de los documentos que la acreditan como dueña de las tierras de Curiepe, y en Curiepe su hijastro, un esclavo liberto, ha fundado el pueblo. Qué curioso, con permiso del rey. Ahí Ana Teresa ha tomado una historia que está documentada, que es el primer, digamos, el primer esclavo liberado que viaja a España a pedirle al rey permiso para fundar un pueblo y lo funda. Sin embargo, esa historia va a quedar perdida porque los descendientes de él no van a reconocer eso, sino van a crear su propio mito fundacional, que sería el del cimarrón que luchó contra los españoles para fundar el pueblo. Entonces aquí lo que ella nos pone en escena son diferentes modos de contar la historia, porque si bien hay una disciplina académica que generalmente es ignorada por la mayoría de la población, lo que la gente recuerda muchas veces tiene que ver con mitos creados como este, el cimarrón fundador, o la esclava Daría que salvó a una niña de la familia de doña Inés para poder restituir los bienes de la familia y la herencia. O también tenemos otras formas de contar la historia que tendrían que ver con investigación histórica, pero que nunca termina de ser completa, que está encarnada en un historiador aficionado, don Heliodoro, que también investiga a la familia de doña Inés, pero no conoce lo que doña Inés conoce. Entonces, es algo así como que se diluye la memoria, se olvidan las cosas, se acoge la historia que se quiere acoger. Y lo que vamos viendo a lo largo de toda la novela es cómo las figuras de poder han abusado constantemente del pueblo venezolano. Entonces aquí vamos a ver qué cosa. Por ejemplo, a José Tomás Boves
irrumpiendo en la Caracas del 1800 y tanto, 1814 creo, que causa la emigración a Oriente. Pero curiosamente, un descendiente del Liberto se llama José Tomás también, porque ya nadie se acuerda que eso remite a Boves, ¿sí? O la historia se cuenta por recuerdos, por hitos. Así, Ernestino, un anciano en Curiepe que le cuenta historias al niño José Tomás, no quiere saber de fechas. Dice, es importante las fechas, no más o menos cuando el terremoto, no más o menos cuando la inundación. Entonces allí hay otros parámetros para contar la historia. De manera que entonces la novela nos relativiza la historia venezolana. Nos muestra cómo se olvidan ciertos hechos. Y en el momento en que estamos hoy en día, con toda la tragedia de lo que ha ocurrido el domingo con las elecciones de Venezuela, de cómo se puede crear mentiras y hacerlas pasar por verdades, esta novela nos recuerda cómo la historia se puede manipular, cómo la historia se puede olvidar, cómo hay figuras que ni siquiera están en la historia oficial, como las mujeres o los migrantes. Miren qué cosa, hay sujetos a los que le da existencia esta novela, como a León Vendelack, que es el extranjero que llega después de la Guerra Mundial, o la esclava Daría, que normalmente no figura en las historias, salvo en textos como los de Hermila de Veracoechea o Inés Quintero, que son nuevas historiadoras, pero no llegan justamente ellas a los textos escolares. Entonces, esta novela hoy en día, después de 34 años, nos lleva a la reflexión acerca de cómo estamos construyendo nuestra memoria y nuestra identidad, cómo tenemos que luchar contra el olvido, cómo hoy en día llevamos 25 años con una sucesión de hechos que van quedando en el olvido, nombres que se nos van, eventos que se van desdibujando, versiones manipuladas. Y doña Inés nos advierte la necesidad de rescatar las historias y de consignarlas por escrito. Ella tiene un escribiente que seguramente es fantasma como ella, que va escribiendo lo que ella le dicta. Bueno, creo que a grandes rasgos eso es lo que quería traer hoy. Creo que ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Marisol. Muchísimas gracias, Luz Marina, como siempre, iluminando la interpretación crítica de las obras de la literatura escrita por mujeres. A continuación vamos a escuchar al profesor Omar Osorio Moretti. Por primera vez nos acompaña en este seminario. Esperamos que nos siga acompañando en futuras actividades vinculadas con las escritoras venezolanas. Bueno, te escuchamos, Omar, y gracias una vez más por haber aceptado esta invitación. Bueno, ¿me oyen bien? Sí. Sí. Qué bueno. Nada, primero que nada, Marisol, gracias por la invitación. Estoy verdaderamente honrado de participar en este evento y sobre todo pues de hablar de una obra tan importante, interesante y vigente en todos los órdenes, no solamente a nivel, digamos, de pensamiento, el orden ideológico, sino también el estético, que me parece que sigue siendo un referente en la literatura contemporánea, el caso de esta novela, ¿no? Y con lo que ha dicho pues la profesora Rivas es mucho, creo que se enfatiza, ¿no? Y queda como confirmado. Voy a compartir mi pantalla. Quiero ver si todo marcha bien. Por favor, coméntenme ustedes si pueden ver todo lo que pienso mostrarles. A ver. Estoy dando por casualidad algo de lo que estoy mostrando. Aún no aparece, Omar.
Pero ya está diciendo que está empezando la función Parece de compartir pantalla. Puede que se tarde un poquito por la conexión. Ah, Ya empezó. ahora sí. Ok, bueno, entonces a lo mejor hay un poco de quizá de latencia, pero esperemos que, bueno, que con el favor de Dios no se caigan ni nada por el estilo. Díganme cuando puedan ver de manera definitiva la diapositiva. Se ve Ya perfecto, lo estamos Omar. viendo. Ujú. Ok, entonces, bueno, básicamente esto que les voy a mencionar hoy y sobre lo que voy a hablar es sobre el trabajo que yo en su momento escribí y publiqué allá por el año 2017. Lo que voy a mencionar obviamente no es todo, es si se quiere el núcleo. Creo que con el núcleo es más que suficiente y se puede comprender a grandes rasgos de qué va lo que yo quiero hablar, ¿no? De todos modos, cualquier otra duda pues, pueden mostrarla en la sesión de preguntas que hay, ¿no? Mi trabajo se llama Asociaciones entre la historiografía y la narrativa histórica, Doña Inés contra el olvido de Teresa Torres. Y digamos que lo que me motivó a mí a hacer este trabajo fue lo siguiente. Como muy bien señaló Marisol, la novela tiene una amplia tradición crítica que toca diferentes ramas o diferentes aspectos de la novela, lo que por una parte demuestra su complejidad y su riqueza, ¿no? Obviamente vemos los elementos intrahistóricos que en algún momento estudió bastante bien la profesora Rivas, pero también hemos visto cómo han intentado mirar o han mirado el carácter, digamos, de subalternidad o de cómo se ponen en primera fila autores que serían subordinados por ser mujeres, como es la mirada que en su momento hizo Beatriz González Estefan, y hasta las más recientes, pues que han tomado en consideración asuntos de raza y género, y pienso en el trabajo de Patricia Valladares Ruiz, que me parece uno de los más interesantes que se ha publicado últimamente. En mi caso, no está propiamente en sintonía con estas miradas, sino un poco más, digámoslo así, con lo que en su momento planteaba Susana Zanetti, si mal no recuerdo, ya por el 2004, sobre las críticas de los proyectos modernos en América Latina y especialmente en Venezuela, que es donde yo quiero un poco poner mi énfasis y, si se quiere, mi aporte, tomando en consideración sobre todo los discursos historiográficos. Al ser una novela histórica, me parece que los temas que toca, los motivos que se desarrollan y de alguna manera el énfasis o la interpretación de tales motivos de una u otra manera nos pone en diálogo, a veces en tensión o fricción con el discurso historiográfico. Y es un poco lo que yo quise estudiar, un poco ver esas, digámoslo así, rastrear esos principales componentes ideológicos que de alguna manera han constituido la conciencia histórica venezolana contemporánea, que de alguna manera esto lo trata el texto. Entonces yo tuve una serie de interrogantes que las resumí en tres, pues, grandes bloques, ¿no? ¿Qué causas explican el proyecto estético ideológico manifiesto en Doña Inés contra el olvido y su relación con el discurso histórico? Eso sería uno. ¿De qué manera la novela entra en tensión con el discurso historiográfico nacional? Y tercero, ¿cuáles son las principales ideas configurantes de la conciencia nacional con las cuales la novela entra en conflicto? Una vez planteado esto, más o menos los hallazgos que yo tuve fueron los siguientes, ¿no? Lo primero que yo quise hacer en el trabajo es tratar de explicar por qué podríamos hablar de que existe una tensión entre el discurso historiográfico y el discurso novelesco, porque hoy en día son dos cosas distintas. Uno asume uno como ciencia social y otro como un arte que, como sabemos, sería un conocimiento intransferible, ¿no? A diferencia de la ciencia social que se estudia incluso hoy en día. Entonces, lo que yo planteo en una primera parte de mi trabajo es que antes no era así y que progresivamente lo que va a ocurrir es un divorcio, pero ese divorcio, como suele pasar muchas veces, deja ciertos rasgos, ciertas conexiones que tarde o temprano pueden volver a rearticularse. Y en ese sentido, lo que estipulo es que antiguamente incluso el discurso historiográfico era narrativo. De hecho, muchas veces productos del siglo XIX y buena parte del XX se asumen como textos históricos y cuando uno los lee a primera vista parecen literarios. ¿Por qué? Porque entre historiografía y narración hubo una conexión muy importante al punto de que narrar muchas veces era una forma de historiar.
Pero en el siglo XX, en Venezuela, sobre todo en Venezuela, ya en Europa y en el primer mundo, eso empieza a ocurrir muchísimo antes, sobre todo, digamos, desde 1840, 1860, desde ese mucho antes. Pero en Venezuela, en el siglo XX, es muy importante este divorcio entre historiografía y narrativa, sobre todo, pues, con las ciencias que serían, las corrientes históricas que serían las más potentes en este ámbito, que es, pues, el positivismo en primer lugar. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en la época del positivismo encontramos a historiadores que empiezan a divorciar el discurso historiográfico de la narración, y literalmente narrar ya no es necesariamente historiar. Y aquí vemos un caso, por ejemplo, de César Sumeta, que dice: el que se limita a la pura enunciación de los hechos es simplemente cronista. Esto, por ejemplo, en el siglo XIX y en buena parte del principio del XX no se considera una realidad desde un punto de vista del conocimiento. Narrar también puede ser una forma de historiar, y si no, recordemos el caso más famoso que tenemos en el XIX, que es Eduardo Blanco. Hoy en día leído como literatura en los cursos de letras, pero que realmente en su momento fue historiografía pura y dura, solo que desde la escuela romántica, como veremos más adelante. Tenemos otros exponentes mucho más adelante, autores de la talla de Carracholo Parra Pérez, por ejemplo, que incluso empieza a deslegitimar o a reducir la importancia historiográfica de trabajos que antiguamente eran considerados historiográficos, pero que ya no lo son, en aras de su carácter narrativo. Entonces aquí tenemos dos citas, ¿no? Una donde habla de la labor historiográfica nada más y nada menos que de Juan Vicente González, que es uno de los representantes historiográficos de la escuela romántica venezolana, y dice nada más que: antes que por historiador debe tenérsele por el primero de nuestros poetas en prosa, es decir, de historiografía absolutamente nada. Esto es una señal de divorcio desde el plano epistemológico y científico entre historia y narrativa. Y cuando habla de Virgilio Tosta García, un autor relativamente menor hoy en día o a los ojos de la crítica, pero que en su momento fue muy famoso, habla de que Virgilio Tosta García es un Galdós para pobres, inventor en Venezuela de la historia novelada o la novela historiada. Está haciendo alusión a una serie de obras llamadas Los Episodios Venezolanos, que de alguna u otra manera tienen conexión poética con los episodios nacionales de Galdós, leídos en su momento como historia, y para el momento en que está hablando Parra Pérez no se considera historiografía. Estos son señales, me parece a mí, de que hay un divorcio, pero que de ese divorcio, pues, de alguna manera siguen manteniéndose conexiones, de las cuales de alguna manera la novela que voy a explicar debe o entra en contacto. Con lo cual nos queda en la época moderna, en el siglo XX, sobre todo en el ámbito historiográfico, como una suerte de paradigma con atributos absolutos, ¿no? La historiografía como ciencia social que se maneja con prosa conceptual, con la abstracción, donde hay manejos de hipótesis, donde hay resultados tentativos y nunca totales, nunca absolutos, nunca totalmente abarcantes, y en consecuencia, al ser un discurso científico que genera autoridad, se convierten en, de alguna manera, discursos tranquilizadores, porque ofrecen respuestas sobre una metodología científica que brinda una sensación de seguridad. Por otra parte, vamos a tener que la narración entonces va a quedar relegada al espacio del arte, como una suerte de ficción que no tiene ningún tipo de incidencia en la vida real, en la vida social, no tiene ningún tipo de operatividad de algún tipo. Obviamente usaría la prosa poética, manejaría la concreción por encima de la abstracción, puesto que vemos acciones, sobre todo en el ámbito de la narración. Hay un manejo de eventos y de una percepción de verdades totales. Esto es una de las grandes, si se quiere, ventajas que a veces había tenido historiográficamente la narración por encima de la prosa conceptual, que la narración siempre da una sensación de estar tocando las cosas de manera abarcante y como con una mayor solidez, en contraposición con las hipótesis, que siempre son susceptibles de cambiar y que siempre están reducidas. Y esto hace que muchas veces el discurso artístico, sobre todo a través de la nueva novela histórica, se generen los llamados discursos cuestionadores, que es lo que pasa con algunos novelistas que han tocado el discurso historiográfico en las novelas y manifiestan, digamos, interpretaciones diferentes de los hechos históricos, ¿no? Creo que los casos más famosos que podemos tener en el siglo XX fue el caso de Francisco Herrera Luque, ¿no? Aunque me parece que el alcance de la obra de
Ana Teresa Torres es diferente a lo que usualmente llegó a ser Herrera Luque a nivel histórico-literario. Entonces, viendo esto y explicando que hay una conexión entre historiografía y literatura que, a pesar de que se separaron a nivel epistemológico, todavía existen, todavía quedan rasgos, todavía puede haber esa suerte de conexiones, tomando en consideración que fueron miles y miles de años narrando para hacer historia. Explico un poco cuáles serían las causas históricas por las que una novela como la de Ana Teresa Torres está surgiendo en ese momento. ¿Por qué notamos, por ejemplo, ese tono tan pesimista, tan sombrío, tan duro cuando se trata de representar los acontecimientos históricos venezolanos? Que es algo que suele ser común, pero en este caso me parece que hay una coyuntura que lo fortalece o lo favorece. Entonces, lo que quiero mostrar es que esto es el resultado de una suerte de crisis históricas, de lo que llamo el declive, pues, de la Gran Venezuela, como se llamó en el siglo XX. Recordemos que en el siglo XX hay como dos grandes conquistas históricas que impulsan al Estado venezolano y a la sociedad en general a tener cierto prestigio o a tener una suerte de avance en el siglo XX. El primer elemento es el 23 de enero de 1958, con lo cual estamos ante la restauración de la democracia que había llegado con el trienio Adeco en la época de los 40, aunque historiográficamente hay gente que cuestiona eso y le da ese honor a lo que sería el posgomecismo, pero eso es otro tema que no quiero entrar aquí. Yo me quedo con esta posición historiográfica. Eso quiere decir que a partir de aquí Venezuela entra en un periodo democrático en donde vamos a ver una serie, pues, como manifiestan muchas veces los discursos historiográficos, esplendor, esa suerte de progreso que avanza a nivel histórico dentro de la nación. Vamos como ascendiendo cada vez hacia algo mejor. Esto es un punto, si se quiere, luminoso dentro de la historia venezolana. Y el segundo es el 1 de enero de 1976, cuando en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se nacionaliza la industria petrolera, entre otras cosas porque entonces la nación venezolana adquiere recursos económicos cuantiosos para llevar a cabo este proyecto de modernización que ya se había conseguido en el plano político con la democracia, pero que ahora a través económico se va a lograr a través de una serie de proyectos educativos, de modernización, de actualización tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Estos, si se quiere, son dos grandes momentos luminosos dentro de la historia que tristemente después van a tener una decadencia o la crisis histórica. ¿Cuál es la crisis histórica que vemos primero? Lo que se llama el Viernes Negro. A partir de aquí vamos a ver una crisis económica que no ha parado hasta el día de hoy y que de alguna manera le quita simbólicamente esa sensación que tenía el venezolano del siglo XX de pertenecer a un país sumamente rico, con todas las comodidades y además de eso, pues con un poder que no había tenido, que ahora se empieza a perderlo. Este es el primer elemento que va a generar dentro de la nación una suerte de derrotismo que, como una bola de nieve, va a venir hasta buena parte de la época en donde nos encontramos. Y el segundo es el golpe de Estado, uno de los tantos que vamos a ver en ese momento del siglo XX, de 1992, con lo cual se genera una crisis institucional. Entonces, aquellos momentos luminosos van a traer estas crisis históricas que van a generar, en la época en que Ana Teresa Torres está escribiendo y publicando este texto, una suerte de sensación derrotista de la nación. ¿Okay? Podríamos decir, ya un poco adelantando las conclusiones, que es una suerte de relato de desencanto frente a todos estos proyectos modernos que, pues, se habían prometido como garantes de una felicidad en la tierra, ¿no? En el presente. Tomando en cuenta eso, yo estudio cómo entonces historiográficamente hay este choque que expresa ese desencanto en el momento en que se está escribiendo y publicando la novela. ¿Y cómo vemos eso? Aquí yo lo que hago es estudiar algunas de las corrientes historiográficas que ayudaron a contribuir en la conciencia nacional una serie de ideas que la novela va sencillamente a poner en tela de juicio o va a matizar. Entonces, ¿cuál es la primera corriente que yo estudio aquí? El romanticismo, que como todos sabemos es la vertiente que nos da la historia patria y nos da esa sensación de pertenecer a una épica gloriosa que de alguna manera nos rodea y hace del pueblo venezolano, pues, un pueblo
puro, aguerrido, que además va a luchar contra una tiranía malvada y que en su momento eran los españoles. Y el segundo elemento es el siglo XX, sobre todo, digamos, con las influencias de la escuela positivista, las que van a ocurrir después en las academias, que tratan de ver la historia, como dije anteriormente, como una sucesión progresiva de eventos que son óptimos, que son buenos y que llevan como en una escalera hacia un grado ascendente a la nación venezolana. De manera que si nosotros comenzamos bajo un estado violento o precario en la época de la conquista o después de la independencia, pues para el siglo XX nosotros, como hemos avanzado en el tiempo cronológico, también hemos evolucionado en el plano político, social y cultural. Entonces, contra esta serie de paradigmas, de ideas, de creencias o de mitos, como lo quieran llamar, la novela va a estar en constante diálogo y choque. Entonces, vean, por ejemplo, cómo en Venezuela Heroica de Eduardo Blanco hay una posición que todavía nosotros, y lo podemos ver si hablamos con la gente o incluso en los mismos colegios, se mantiene esta idea del pasado colonial y una dicotomía entre españoles y venezolanos que pues eleva o genera valores axiomáticos absolutos, ¿no? La idea de nosotros los venezolanos fuimos los buenos que luchamos contra los malos y por ende nosotros legitimamos esta acción heroica que nos acompaña hoy en día porque siempre seremos ese bravo pueblo, ¿no? Entonces esto que están viendo acá es básicamente la síntesis que hace Eduardo Blanco de 300 años de historia colonial, es decir, como un gran cementerio de 300 años, ¿no? Donde nada se movía y todo estaba muerto. Eventualmente nosotros vamos a ver, fíjense aquí por ejemplo cómo encontramos esta dicotomía entre españoles y venezolanos. Aquí hay una escena en donde Boves presenta atributos que son infernales, lo cual es, pues si se quiere, el ejemplo absoluto de maldad, y los republicanos, por el contrario, manifiestan elementos heroicos, nobles y hasta de sacrificio. Esto nos habla un poco de cómo se ha ido construyendo también la conciencia nacional sobre la base de estos textos. ¿Qué ocurre en el caso de doña Inés contra el olvido? Que esto se va a cuestionar. Y una cita que yo veo aquí me parece significativa, en la que doña Inés está hablando pues de las cédulas de gracias al sacar. ¿No? Le firmaste una cédula para salir del apuro y sin medir las consecuencias. Y después habla, viste a José Colmenares, negro y marrón, que de alguna hacienda se había escapado la cicatriz del cepo, te contó que los criollos éramos crueles y los maltratábamos, pues te hubieras quitado la peluca y venido tú mismo a meterlos en cintura. Esto habla de una posición más bien matizada entre esas relaciones que podrían haber ocurrido entre los españoles y los criollos, y da una visión, si se quiere, mucho más compleja y madura de lo que pudo haber pasado, pero eso no deja de chocar con la visión que nosotros usualmente tenemos de nuestro pasado, como que nosotros fuimos los buenos que luchamos contra los malos esclavizadores. Aquí vamos a ver muchas veces que los esclavizadores no necesariamente eran tan esclavizadores. Y en ese sentido podemos ver cómo este lado humano de los vencidos de alguna manera a la tradición histórica nacional, es decir, como doña Inés, a pesar de ser una mantuana y ser una persona que no estaba del todo de acuerdo con el proyecto revolucionario, sin embargo, forma parte de nuestro pasado. Y esto es un elemento, pues, de mucha crítica en el ámbito historiográfico y de la conciencia nacional. Lo que mencioné anteriormente con el caso del positivismo está aquí, los hechos históricos como un progreso ascendente de la historia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en algunas citas que encontré, que hay muchas más, pero que me parece que son las más relevantes porque también son las más populares o los autores más populares. Tengo un ejemplo de Tapices de Historia Patria de Mario Briceño Iragorri, quien habla, por ejemplo, de la República y que la considera como una monarquía que cambió y mejoró de signos. Eso lo que habla es de la historia político-social como un progreso ascendente, como una suerte de evolución en donde ya no podemos ir para atrás porque ya el atrás se ha quedado atrás, valga la redundancia. O, por ejemplo, estos muy famosos y de amplio alcance como José Luis Salcedo Bastardo, que habló, por ejemplo, que desde 1830 hasta 1935, es decir, desde el inicio de la Cuarta República hasta el fin del gomecismo o de Juan Vicente Gómez, se perdieron 21 lustros de historia. Es decir, cómo esto de alguna manera implicó que se retrasara o el carro de la historia se
frenar y después se acelera con el advenimiento de la democracia y la República Democrática que de alguna manera nosotros bebemos, ¿bien? Entonces, fíjense que hay una parte, sobre todo al final, que me parece muy reveladora de cómo hay un cuestionamiento incluso de esos elementos que se consideran fundamentales dentro de la vida política venezolana y que hoy en día pues valoramos mucho, como es la democracia. Es una escena en la que un personaje está hablando con alguien que creo que fue un ministro o algo, y de pronto descubre o ve esta persona que el hijo de este personaje es una persona que tiene como algún tipo de enfermedad o es una persona especial. Y cuando la deja a un lado y la lleva al pasillo, tienen este diálogo en donde habla con el doctor y habla de la hija. Y hay dos frases, que me voy a quedar solamente con las frases en amarillo, que demuestran este cuestionamiento de la democracia. Yo no estoy en condiciones de pagarle un colegio privado, mi situación es muy precaria, por eso le digo, Villaverde, yo no creo mucho en la democracia, es decir, nos está mostrando una sociedad que está desencantada, que no cree en el proyecto que de alguna manera toda la élite desde 1864 buscó, que es una república liberal democrática, y que de alguna manera se nos muestra ahora como un gran castillo de arena que se ha desmoronado. Y al final, fíjense lo que dice, lo único que le pedí a la democracia es una beca para esta niña y no me la dio. Entonces, básicamente lo que estoy mostrando aquí es cómo en estas situaciones históricas que va narrando y que va mostrando también doña Inés, se muestra un poco esa historia de desencanto y de cuestionamiento a los valores que historiográficamente se han dado de la gran Venezuela, ¿no? Un pueblo aguerrido, un pueblo que ha logrado grandes cosas, un pueblo que es el ejemplo de América Latina en materia democrática, etcétera, etcétera. Esto lo va a poner totalmente en duda y con elementos que eran constatables y todavía lo son en la historia de su tiempo en el contexto. Entonces, un poco para ir terminando, las conclusiones a las que llego serían las siguientes. Uno, doña Inés contra el olvido constituye una de las expresiones literarias del desencanto frente a los grandes relatos de la modernidad venezolana de finales del siglo XX. Y dos, que la incursión en el género novelístico histórico permite, gracias a la antigua conexión entre narración e historiografía, difundir un relato cuyas ideas dialogan con los principales pilares que han conformado la conciencia histórica nacional, especialmente la visión republicana de la guerra de independencia y la concepción de la historia como un avance progresivo y siempre ascendente. Con esto expresa una actitud de sospecha de los modos dominantes que construyeron la conciencia histórica nacional ahora en fase de crisis. Y eso sería todo. Así que muchísimas gracias y déjenme ver si les doy de vuelta la pantalla. No sé si cómo se hace. Aquí está. Ya. Listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Omar, por tu aportación en el análisis crítico de esta novela. Vamos a abrir el paréntesis para escuchar preguntas, observaciones, comentarios, inquietudes que tengan quienes hoy nos acompañan. Mientras se deciden, piensan, se inspiran, quiero anunciarles que la próxima actividad del Seminario de Escritoras Venezolanas se va a realizar el 28 de agosto a las 4 de la tarde, como siempre lo hacemos o lo intentamos hacer, y el coloquio va a girar en torno a la obra poética de Rowena Hill, una docente de la Universidad de los Andes, traductora y poeta. De manera que los invitamos a estar pendientes de esta próxima actividad. Bueno, quedo entonces atenta a quienes quieran usar la palabra para comentar sobre esta novela o sobre el autor en particular. Hay un comentario en el chat, excelente intervención del profesor Omar, gracias. De la Muchas profesora Jenny gracias. Ortega. ¿Alguien más? Y yo creo que debiéramos escuchar a Ana Teresa. Es que estaba abriendo el espacio para que les preguntaran a los ponentes, pero bueno, si los participantes no se animan, les tenemos una sorpresa. La escritora Ana Teresa Torres nos acompaña hoy y yo le he pedido autorización para hacerle preguntas y ella ha accedido a que sean pocas, entonces bueno, hemos acordado que sean solo 2 preguntas.
de manera que si los ponentes quieren hacer las preguntas o algún participante, ya saben que podemos conversar con ella muy brevemente. Sí, no tiene nada. Ana Teresa, ¿estás con nosotros? ¿Quieres Sí, decirnos ya va. algo? Sí, aquí estoy, ya tengo ya funcionando el video y el audio, espero que ambos funcionen. Bueno, pues qué voy a decir, que estoy muy agradecida con que hayan escogido esta novela y por supuesto pues que me hayan invitado a estar aquí. Muy agradecida de los comentarios de Luz Marina, venezolana, y al profesor Omar Osorio, que no conocía, pero ahora tengo un nuevo amigo lejano, pero un buen nuevo amigo, ya tengo, creo que encontré el texto, creo que lo tengo, de todas maneras después podemos chequear, y me encantará leerlo en detalle. Me pareció muy interesante las observaciones que ambos han hecho. Es un poco difícil hablar si no hay como un tema específico, pero quizá el tema que me parece que une algo que explicó Luz Marina y que después me parece que Omar insistió, es el tema, por ejemplo, en el caso de Luz Marina, ella habló del tema de la memoria, evidentemente, y que se planteaba como o veo hoy, de 32 años después, que se plantea, no bastante, que hablaba de la memoria selectiva, de la memoria, es decir, de que hay una frase donde yo como escritora digo, en este país de la desmemoria, yo soy puro recuerdo, pero también habla el tema de la memoria selectiva, y yo pensé, bueno, la memoria tiene que ser necesariamente selectiva, porque si no entraríamos en el síndrome de Funes el memorioso, ¿no? Entonces la única manera es seleccionar. Ahora, eso me lleva a algunos problemas que Omar Osorio plantea en su ponencia, y es que, bueno, primero que son relatos que, bueno, que todos creo que podemos coincidir en el tema del relato romántico, el relato positivista, etc. Pero yo me pregunto ahora, ¿por qué? Sí, yo estoy de acuerdo en mi relato desencantado de la democracia, y más todavía, no la hemos mencionado, pero yo la puedo traer en la siguiente novela, que es Vagas Desapariciones. Allí creo que ya es bastante obvio el asunto. Entonces yo me planteo, ¿y por qué esta cosa tan venezolana de criticarnos todo, de que todo es destruible, todo se puede destruir? Sí, efectivamente, todo se puede destruir. Entonces, no nos ha hecho bien. No voy a entrar en detalles porque creo que todo el mundo puede ver por qué digo que no nos ha hecho bien esa tendencia. Sin embargo, de cuestionar, ¿no? Un resultado de que no suspendo, y bueno, necesariamente tiene que haber críticos, cuestionamientos de los democráticos, que fue el más débil de todos, y cuál es lo que falta realmente en la memoria venezolana. No puede ser la totalidad. Yo creo que lo que falta es que no ha habido un relato en el que las distintas maneras de la vida y de vivir la vida, no quiero usar la palabra unificar, pero armonice, es decir, que estemos de acuerdo en el relato. Salvo en la independencia estamos más o menos de acuerdo, pero hoy en día yo pienso que no estoy tan de acuerdo con todo lo que se ha dicho. No hay un relato que de alguna manera nos una bien. Y, por decir algo
para los jóvenes no tendrá significación, pero el 18 de octubre de 1945, ahí tiene usted varios relatos, por lo menos dos. ¿Cuál te gusta a ti? Bueno, no sé, pero el tema es por qué no podemos ponernos de acuerdo en ese relato. El 23 de enero también hay otros relatos, y ni hablar después, es decir, no hemos logrado relatos que armonicen una base, y después cada quien, de acuerdo a su visión política, etcétera, etcétera, bueno, tiene todo el derecho de pensar libremente, pero en Venezuela esto es como muy dramático, como muy radicalmente de ruptura, y creo que todos de alguna forma hemos metido la pata en el mismo lugar, ¿no? En la manera de radicalizar nuestra visión en el sentido de decir, bueno, este es mi relato y a lo mejor hay otras personas que tienen otro relato. Busquemos un relato común, no inventado, ojo, no inventar un relato común, sino buscar las bases para construir una identidad común. Y yo creo que eso lo tienen otros países, y en Venezuela creo que así ha faltado mucho. Bueno, eso serían algunas de las cosas que estuve pensando mientras los escuchaba, pero evidentemente que no puedo recordar todo lo que dijeron o tomar las notas, que después veré con más cuidado, ¿no? Pero realmente creo que es muy interesante volver a estos temas 32 años después. Gracias, Ana Teresa. No sé, Luz si Marina alguien tiene una quiere, pregunta, la puede hacer. Si no la sí, tiene, Luz Marina quiere finalizamos. intervenir. Vamos a escucharla. Ok. Bueno, dale. No, bueno, es que sobre lo que está diciendo Ana Teresa, yo vuelvo un poco al problema que se plantea en la herencia de la tribu, de esa historia que glorifica el mundo militar y glorifica una historia muy masculina. No, Entonces, claro. ¿qué veo yo? Y quiero dejarlo de nuevo en Doña Inés contra el olvido, que aparecen otros sujetos, o sea, la mujer mantuana. ¿Cuándo se ha hablado en los libros de historia de las mujeres mantuanas? Aparece la esclava Daría, y que está con todo su, digamos, con su pueblo en Curiepe. Entonces también hay una historia afrovenezolana poco contada. La historia de la migración. Entonces está León Vendelar, pero eso se va a profundizar en la fascinación de la víctima. Entonces, la posibilidad también de pensar en esos otros sujetos y de pensar en los héroes civiles, que son los más olvidados. O sea, yo veo, por ejemplo, hemos llenado muchas veces nuestros billetes con personajes del mundo militar, Páez, Bolívar, etc. En Colombia se ha hecho un nuevo cono monetario, y entonces aparece una mujer artista, una mujer antropóloga, García Márquez, ¿sí? O sea, estamos como mirando un nuevo panteón civil, y lo que nos ha faltado posiblemente en la historia es comprender, en la historia venezolana, que los civiles también han sido parte importantísima, pues de hecho el 19 de abril lo hicieron los civiles, por ejemplo. Entonces, eso sería como una reflexión para hacer. Necesitamos una historia que salga de la narrativa que nos estaba comentando Omar, heroica, de la independencia, que como dice también Ana Teresa, la herencia de la tribu. Entonces esa gesta no fue completada, y entonces hemos tenido caudillos que han querido completarla. Antonio Guzmán Blanco, que entonces dice que es sobrino de Bolívar, o Gómez, que también se sintió sucesor de Bolívar, y por no decir Chávez, ¿no? Entonces creo que esa es una reflexión que tenemos que hacernos hoy, para ver de qué manera construimos un tejido social pacífico que no esté necesariamente invocando heroicidades de ese imaginario bélico. Tan eso es así, Luz Marina, que cuando se habla de las mujeres, que hay que incorporarlas en la historia, que han estado negadas, ¿ya? Son las mujeres heroicas.
la primera las mujeres que participaron en la independencia, seguramente hubo mujeres que participaron, no es posible que te pase una guerra por encima y tú no hayas hecho nada. Claro, claro. Imposible. Pero entonces cuesta mucho trabajo. Hay un pequeño libro que salió ahorita de la Fundación Polar, que ojalá que hubiera muchos más, en donde hay mujeres importantes, pero no porque hicieron ningún tipo de guerra, sino porque unas son poetas, otras son científicas, hay unas contribuciones en la ciencia por parte de las mujeres que no conocemos, empezando, yo no las conozco. ¿Por qué? Porque no se difunden mucho. Eso, creo que eso hay que ir un poco hacia esa cuestión, ¿no? Porque además estamos hablando de no solamente de otra visión de la mujer, sino que no es la Venezuela guerrerista, sino la Venezuela pacifista, la Venezuela donde hay personas dedicadas a la investigación y a la docencia y a tareas sociales, en fin, a todo lo que es más importante para la vida de cada quien, ¿no? Sí, no, bueno, me acuerdo, es absoluto, por supuesto, ¿no? Y los héroes civiles, eso se viene hablando ya últimamente, se ha hablado mucho del tema de héroes civiles, que también yo le quitaría lo de héroes, porque entonces volvemos al patrón heroico. Claro, Civiles, no, estoy entiendo, pero personas civiles que han contribuido a la formación, a la construcción venezolana de la sociedad en distintísimos órdenes. Y siempre, bueno, ese mito del hombre fuerte, yo probablemente creo que no sé si se borrará, no lo veo por ahora, pero sí ha estado allí ha estado muy, muy presente, sí. Está muy presente, el caudillo, el hombre. Bueno, hasta ahí llego yo más o menos, no sé si hay algo más. Gracias, Ana Teresa. Tenemos a una profesora, Gildred, que quiere hacerte una pregunta. Ok, dale. Gildred, ¿estás conectada? Bueno, en el chat tenemos una, Ana Teresa, a la que me uno porque justo había pensado en preguntarte eso, sobre el proceso de investigación en la construcción de la novela. ¿Cómo fue ese proceso? Ay, mira, eso me olvidó bastante. El proceso, bueno, es el proceso de las novelas históricas, que en resumidas cuentas significa escribir 3 novelas. Una, la novela de la investigación, es decir, de los datos de la investigación histórica. Otra, el guión de la novela como tal, es decir, la parte ficcional, donde vamos a meter eso. Y una tercera, que es la novela donde se van a tratar de integrar ambas cosas, que es que se está narrando, pero a la vez eso que se narra tiene ficción, pero tiene una base histórica y sobre todo tiene una base de verosimilitud. Es decir, no, yo por lo menos como yo veo la novela histórica tiene que ser verosímil, no veo la novela histórica como para meterle anacronías, etcétera. No, es perfectamente legítimo, pero no es lo que me ha interesado hacer, ¿no? Entonces, el proceso yo no se lo aconsejo a nadie porque de verdad es muy laborioso, quita muchísimo tiempo, da mucho trabajo, realmente. Y después no solo eso, sino que vino La Escribana del Viento, que también es una novela histórica, más fácil la investigación porque está muy, muy centrada en un periodo del siglo XVII y no tiene esto digamos, pasos que da Don Inés, que empieza en el 18 y terminamos en el 20, ¿no? Entonces, pero que sigue el mismo patrón, que interesa desde el punto de vista histórico en los textos históricos y hacer un guión de eso, porque tampoco es contar la historia. Si usted quiere saber la historia, lea el libro del histórico y tomar lo que me interesa, mezclarlo con la ficción. Bueno, el proceso se las trae, por eso es que yo no lo recomiendo mucho, en el sentido de que hay otras formas de novelar
no digo más fácil, porque no es más fácil, pero menos arduas en la manera de remontar. Pero bueno, esas quedaron así, esas dos, y un poco también algunos pedazos de fragmentos de Malena de Cinco Mundos, aunque no de la misma manera. Y bueno, será que pues a mí me gusta también la historia, me gusta la narración histórica, de alguna manera me gustaba hacerlo, porque si no, no me he metido en esos caminos. No sé si contesto tu pregunta suficientemente, Sí, pero es sí, más o menos sí, lo que se me ocurre ahora. suficientemente. Pues, No sé si Omar quiere hacerte alguna ok. pregunta, algún comentario sobre tu novela, ya que el analista está aquí. Ujú. No, bueno, técnicamente digamos que las dudas que siempre tuve cuando, cuando leí la novela tuya, Ana Teresa, me llevaron a escribir esto. O sea que digamos que serían mis Gracias. preguntas. No sé si coincides un poco con mi mirada, que no es necesariamente un deber ser, ¿no? Cuando uno hace algún tipo de crítica de un texto, que coincidan. Pero sí quería un poco preguntarte, porque ciertamente yo notaba esta suerte de desencanto que hay también en el ensayo, sobre todo de algunos escritores en los 80. Sé que recuerdo algunos ensayos de Lisa Lerner en los 80, un poco también con ese carácter crítico. Pero me preguntaba, tomando en consideración que sabemos que también se incentivó el pesimismo en la época del chavismo, habiendo un cambio ya en el manejo del poder. Este desencanto tuyo viene un poco con los civiles, pero quería saber, porque tú estás en el circuito literario, conoces a muchas personas, has leído a muchos de tus colegas, si tú percibes que este desencanto se mantiene en el chavismo de manera diferente o es como una continuación de lo que podría percibirse en esta época de los 80, 90, donde ya económicamente la cosa no está bien, institucionalmente se ha quebrado y hay como una sensación de desesperanza acentuada en la sociedad. Obviamente hablo desde la historia, ustedes quizá me comentarán desde su propia experiencia, ¿no? Que lo llegaran a ver y a vivir. Bueno, fíjate, por donde puedo tomarte el tema que tú planteas, que es muy amplio, yo creo que ese desencanto con la democracia no es para nada una particularidad mía. Tú, por ejemplo, siguiendo cuando mencionaste a Elisa Lerner, pensé inmediatamente en Eduardo Liendo. En Eduardo Liendo hay varias novelas de él que es muy, muy obvio lo que estoy diciendo, y probablemente otros que en este momento olvido. Es decir, yo creo que eso estaba vamos a llamarlo así, las capas intelectuales de la sociedad venezolana, ¿no? Las capas académicas intelectuales. Lamentablemente, en vez de decir, ajá, hay un desencanto con la democracia, no, hay cosas que hay que arreglar, vamos a hacerlo más, vamos a hacer esto más democrático, vamos a mejorarlo. Y no la solución contraria, que vamos a quitarlo, vamos a erradicarlo. Creo que fue una mala interpretación de lo que es resolver un desencanto, ¿no? Y bueno, porque se unieron otros temas de nuestro pasado glorioso, heroico, etc. Pero creo que muchas novelas, como dije antes, vaga desaparición es muy obvio. Las novelas policiales que Luz Marina citó, La fascinación de la víctima y El corazón del otro, son novelas policiales en el fondo, o sea, novelas policiales latinoamericanas o si quieres venezolanas, porque una autora inglesa no se puede plantear que la policía no investiga, porque entonces, ¿qué novela va a escribir si el policía no investiga? Eso no existe. Una novela esta anglosajona, el policía investiga y descubre o no descubre lo que pasó, pero tiene que investigar, ese es su trabajo. En la mía, el personaje policía es muy simpático, a mí me cae muy bien. Él no investiga porque no puede, no le dan tiempo, tiene que hacer otras cosas, no tiene los recursos. Entonces, ya eso sí te está hablando de una erosión institucional importante, ¿no? Que es la relación con la ley. Que no hay manera de que la ley se ejerza como debe ser, sino que las personas tienen que resolver, no siempre contra la ley, pero por lo menos un poco de lado, porque por la ley es difícil resolver. Entonces, bueno, esos son, si lo ponemos a estudiar los desencantos, yo creo que saldrían muchísimos elementos en mis novelas y en las de
en las de otros, ¿no? Sí, bueno, después leeré con más calma tu trabajo y, y podré verlo con más claridad, ¿no? Bueno, yo le había dicho a la coordinadora que iba a aceptar 2 preguntas, pero resultó que no, que acepté muchas más. Y yo ya no creo vamos a que hacer por mi más parte preguntas. Ya no voy a hacer más preguntas, he Teresa. cumplido con mi deber. Muchísimas gracias. Estamos Gracias a usted. encantadísimas de tenerte con nosotros, por supuesto. La mayoría de nuestras actividades no tienen a la escritora. Hablamos de las escritoras, pero unas están muertas y otras no pueden estar. Y bueno, este año hemos tenido el privilegio de tener a Milagros Socorro y tenerte a ti. Entonces, bueno, estamos muy contentas y esto nos entusiasma a seguir Bueno, adelante. no dejes de mandarme el aviso cuando venga la próxima Ok. bueno, porque siempre Ujú. se puede divulgar y ojalá que sea en un momento más sereno de la situación y lo podemos divulgar. Es una iniciativa excelente. Yo no la conocía, no había oído nunca hablar de ella y creo que vale la pena, claro que sí. Bueno, gracias a Bueno, ustedes entonces. gracias, Hasta Ana otro Teresa. momento. Gracias Gracias, Omar. a Hasta Omar luego. Osorio y a Luz Marina Rivas por acompañarnos en Chao, este Luz Marina. hermoso coloquio sobre doña Inés contra el Olvido, que este año cumplió 32 años. Esperemos que doña Inés siga recordando cosas de nuestra historia Ok, anterior y la trataré. actual. Que nos sea un referente, una Gracias. iluminación, doña Inés. Bueno, Gracias, pues. muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, entonces. Gracias. Gracias por todo. Yo quería una cosa. ¿Tú sabes quién está? Ya va que no encontré dónde es que se finaliza. Salir de la reunión. Ok. Creo que cada uno nos tenemos que salir, sí, porque l- la administradora tuvo problemas de conexión. Chao. Estamos en contacto, no te aviso del evento. Ya se acabó, ¿no?